Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Los líderes occidentales proyectaron que la guerra en Ucrania duraría pocos meses, porque se suponía que con las sanciones la economía rusa colapsaría en poco tiempo, y además la guerra serviría para potenciar un sector vital en su economía, el armamentista. Pero en el camino las cosas han resultado mucho más complejas de lo que pensaron y se les está haciendo muy difícil cerrar el conflicto sin poner en completa evidencia el absoluto fracaso y el inmenso e inimaginable gasto que todos los ciudadanos de países de la OTAN están pagando de sus bolsillos. La guerra durará mucho más de lo previsto y por supuesto que los empresarios dueños o accionistas de empresas de armas están felices. Muchos apuestan por un golpe de Estado en Rusia y alientan a la población a levantamientos cívicos. ¿Podría sobrevivir Rusia sin el liderazgo de Vladimir Putin? El país más grande del mundo tiene muchos, pero muchos enemigos. Son tantos que superan la veintena de países, si tomamos en cuenta los que conforman la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Actualmente la lucha, a pesar de no ser fácil, no ha afectado al país euroasiático como tenían pensado los líderes occidentales. Rusia se mantiene fuerte y muy poderosa, un enemigo difícil de roer, pero ¿qué sucedería si Putin no estuviera al frente? ¿Se derrumbaría la nación hasta las épocas en que su ejército estaba totalmente debilitado y atrasado? Antes de continuar, quiero decirte que debido a la inestabilidad de las redes sociales en general y las posibles censuras en cualquier momento, te pido que me acompañes en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Allí no hay censura, pongo por más fuertes que sean todas las imágenes y noticias más importantes y podremos estar siempre conectados por cualquier cosa. Ahora continuemos. En este punto es necesario hablar de un personaje político que no es muy mediático, pero que sin duda es el más directo y contundente, mucho más que Vladimir Putin. Imaginen eso. En los sistemas políticos que pretenden ser duraderos, se debe pensar en el recambio, en la continuidad ideológica y por ello deben existir varios líderes o dirigentes con capacidades para ejercer puestos de poder y aquí debemos mencionar sin duda al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien fue además presidente de Rusia entre 2008 y 2012. Recientemente el político señaló que el mundo se encuentra en un enfrentamiento mucho peor que durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, porque los adversarios de Rusia decidieron derrotar realmente a la mayor potencia nuclear del mundo. Y textualmente también agregó: quiero destacar una cosa que a los políticos de todos los colores no les gusta: el apocalipsis nuclear no solo es posible, sino también probable. Claramente está lanzando una advertencia sin ningún filtro a los países occidentales que venden la guerra por sus medios de comunicación como si se tratara de una película hollywoodense, aunque en la realidad están perdiendo estrepitosamente. Recordemos que la doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares únicamente de manera defensiva, es decir, si son atacados previamente, si su seguridad se ve directamente amenazada. Medvedev asegura que Rusia está dispuesta a negociar y poner fin al conflicto, siempre y cuando sus intereses sean plenamente tomados en cuenta y se acabe por completo la campaña antirrusa de la OTAN. De lo contrario, las cosas acabarán muy mal tarde o temprano. La petición de Rusia es que se acabe con el régimen de Kiev y que la OTAN no se siga expandiendo hacia el este. ¿Pero realmente Occidente cumpliría con esos acuerdos si se llegara a dar en algún momento? El gobierno ruso quiere que se firme un documento parecido a los acuerdos de Helsinki de 1975 para fijar los marcos de seguridad, así como un reensamble cuidadoso de la ONU y otras organizaciones internacionales. Pero ¿qué pasaría si se desata una verdadera guerra mundial? ¿Sería posible escapar de una escalada nuclear? ¿Cuál sería la acción que desate el comienzo del apocalipsis? Hay un punto muy importante a entender y es que Rusia hace meses viene advirtiendo que Ucrania quiere generar una catástrofe a partir de la destrucción de la planta nuclear de Zaporizhzhia, y esto es algo que pocos le están prestando especial atención. Si Occidente cumple con este propósito y desata una catástrofe a partir de la destrucción de esta planta nuclear, ¿cómo respondería Moscú? Aquí es donde tenemos que entrar al océano interminable de hipótesis y adentrarnos a una posible respuesta nuclear de Rusia en territorio enemigo. Luego de una respuesta de esa magnitud, que podría estar justificada por el ataque previo a la central nuclear, se abre el camino a la suma de todos los miedos representada en una hipótesis real de exterminio de gran parte de la especie humana.
alemana, ya que la OTAN posiblemente responda de igual manera sobre territorio del Donbass, que recordemos que ya es parte de Rusia a partir de un referéndum. En ese momento, Putin ordenaría un ataque nuclear a algún país europeo con capacidad nuclear, como lo son Alemania, Bélgica y Países Bajos, y a partir de ese momento sería imposible parar la reacción en cadena que vendría. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть движение некоторое вправо. Это не меняет наших планов, все будет реализовано. В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал» флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия. Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Recordemos que Moscú cuenta con un territorio que es un enclave militar en pleno corazón europeo, llamado Kaliningrado, y desde allí las ojivas nucleares pueden llegar en pocos minutos a cualquier parte de Europa. Esto es un verdadero dolor de cabeza para la OTAN porque sabe el peligro potencial que representa esta zona. Para que se den una idea de lo catastrófico que sería todo esto, hay simulaciones realizadas por equipos de científicos del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático, que calculan cómo repercutiría una guerra nuclear. Solo entre Pakistán y la India, que representan el 1% del arsenal nuclear mundial, los datos concluyeron que los incendios provocados por las bombas enviarían grandes cantidades de hollín a la atmósfera, donde los vientos lo distribuirían rápidamente por todo el mundo. Estas partículas bloquearían parcialmente la luz solar de forma que no llegaría a la superficie de la Tierra, causando un enfriamiento repentino y cambios en los patrones climáticos. Las enormes cantidades de humo generadas harían que la temperatura media global descienda y disminuyan las lluvias, lo que llevaría a la Tierra a un estado muy frío y seco. Para poner esto en contexto, hasta ahora los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles han calentado nuestro planeta en aproximadamente 1 grado, pero lo que se generaría por una guerra nuclear sería catastrófico e instantáneo. Durante el primer año después de la guerra, las reservas nacionales y el comercio mundial podrían amortiguar en gran medida la pérdida de producción de alimentos, según muestran los investigadores. Para el cuarto año, las existencias de granos prácticamente se agotarían y los sistemas de comercio internacional se detendrían. Por lo tanto, las continuas pérdidas de producción se propagarían desde las regiones productoras en el hemisferio norte a las poblaciones a menudo más pobres del sur global. La disponibilidad del maíz y trigo se reduciría en al menos un 20% en más de 70 países, afectando aproximadamente a 1.300 millones de personas. Es decir, los efectos climáticos generarían gran cantidad de hambruna. Si sería catastrófico solo una guerra nuclear entre Pakistán e India, que poseen solo el 1% del arsenal nuclear del mundo. ¿Ustedes se imaginan un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que, según un informe de 2021 del Centro de Investigación de Estocolmo para la Paz, acumulaban un 90% de las armas nucleares en el mundo? Una de las previsiones indica que podrían llegar a registrarse más de 90 millones de muertos y heridos con los impactos, pero a mediano plazo la hambruna alcanzaría prácticamente a toda la humanidad. Las consecuencias serían devastadoras porque además de las muertes iniciales se desencadenarían otras en las próximas horas por la lluvia radioactiva y crisis en los sistemas de salud, como parte de los resultados a largo plazo. ¿Vos qué pensás? ¿Es posible que lleguemos a vivir vos y yo un escenario tan apocalíptico? ¿Cómo pensás que puede ser el inicio de algo así? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.